En este cuarto domingo de Cuaresma acabamos de escuchar cómo el Señor le descubre la vista al ciego de nacimiento. Con este milagro, Cristo se revela como luz del mundo. Y este tema de Cristo como luz es precisamente la idea central del Evangelio de San Juan. Cristo es el Verbo de Dios que se hace hombre para revelarnos al Padre. Ya al comienzo de su Evangelio, en el prólogo, dice San Juan, el Verbo es la luz que alumbra a todo hombre. Y al mismo tiempo que esa luz se hace presente en el mundo, se encuentra con la hostilidad de los hombres. Y las tinieblas no lo recibieron. A medida que va creciendo la manifestación de Cristo como luz, va creciendo también el odio de los fariseos, el rechazo de su pueblo. Tres cosas de suma importancia anota San Juan en la narración del milagro de hoy. Una es que Jesús hizo barro con la saliva y la puso sobre los ojos del ciego. La otra es que eso lo hizo en día sábado. Y la tercera es que Jesús mandó al ciego lavarse a la piscina de Siloé. Las tres cosas prohibidas por el Talmud. O sea, para los fariseos se trataba de una triple violación del reposo sabático. De esta manera, Cristo estaba desafiando, una vez más, la dureza de corazón de los dirigentes de Israel. Y al mismo tiempo que hace este gran milagro de abrirle al ciego los ojos del cuerpo, le abre también los ojos del alma, dándole la luz de la fe. Y aquel hombre no solo comenzó a ver, sino también a creer. Hizo un acto de fe, reconoció a Cristo como profeta, como venido de Dios, como el Hijo del Hombre, y se postró ante él diciéndole, creo, Señor. Lo mismo ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Todos fuimos ciegos de nacimiento y en el bautismo iluminó los ojos de nuestra alma, los untó con el colirio de la fe, como dice hermosísimamente San Agustín. Con el milagro del Evangelio de hoy, dice San Juan Crisóstomo, que Cristo trataba de aplacar el furor y ablandar la dureza del corazón de los judíos. Sin embargo, el mismo milagro que por un lado despertó la fe del ciego, por otro lado hizo crecer el odio y la obstinación de los judíos. O sea, un mismo milagro a uno le da la vista del cuerpo y la vista del alma y a otros los ciega. Son ellos, los fariseos, los verdaderamente ciegos. Jesucristo acaba de proclamarse la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el interior del templo declara solemnemente su divinidad. Y entonces los fariseos quisieron detenerlo, pero no pudieron. Jesús se escabulló, salió del templo porque aún no había llegado su hora, dice San Juan. Esa proclamación que acaba de hacer Cristo en el templo, proclamación de su divinidad, ahora, al salir del templo, la confirma con un milagro estupendo. Y los fariseos, lejos de creer, lejos de dejarse iluminar por él, por el contrario, aumentan su odio contra él y contra las obras de él. Se empecinan en negar un hecho evidente a todos. Lo conocían, sí, este es el ciego, el que toda la vida fue ciego. Lo llaman a los padres, sí, es nuestro hijo, nació ciego. Y ahora ve un milagro evidente y se empecinan en negarlo, hasta el punto de terminar echándolo a este hombre de la sinagoga. Ninguno de nosotros está exento de esta ceguera espiritual. El negarnos a la acción salvífica de la gracia, el negarnos a ser iluminados por la luz de Cristo. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones.
qué bueno es que a cada instante podamos repetir con el salmista: con tu justicia llegaré a ver tu rostro, al despertar me saciaré con tu gloria, para no vivir ciegos ante la acción de Dios que nos quiere iluminar. Pero esta vez quiero detenerme en otro aspecto del mismo Evangelio, no menos importante, y es la expulsión de la sinagoga de este hombre curado por Cristo. Comenta San Agustín: después de muchas cosas, fue lanzado de la sinagoga de los judíos aquel que había sido ciego y ya no lo era. Se enfurecieron contra él y le expulsaron. Pero tiene por acogedor a Cristo y puede decir: pero el Señor me tomó bajo su amparo. Ven, oh Cristo, y tómale. Ellos le arrojaron: acógele tú, el enviado, acoge al expulsado. A aquel hombre se le cerró la puerta de la sinagoga, pero otra puerta, una divina, se le abrió: Jesucristo. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, se salvará. Infinita bondad del Señor, terrible pecado contra la luz, el de los fariseos. Pecado contra el Espíritu Santo, pecado del cual dice Cristo que no tiene perdón. Es la obstinación en el mal. Por eso terminaron matando al mismo Dios que los vino a salvar. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y cuando Cristo es crucificado el Viernes Santo, aquellas tinieblas que cubren la tierra son un símbolo de la oscuridad, de la ceguera espiritual que había en el corazón de aquellos judíos que se jactaban de amar a Dios y terminaron crucificándolo, no solo en la cruz, sino en sus propios corazones. Reflexionando en la pasión de Cristo, hemos señalado más de una vez cómo esta pasión se prolonga a lo largo de la historia. Y lo que Cristo sufrió en su cuerpo físico y en su alma, lo sufre hoy en su cuerpo místico, que es la Iglesia. Y lo padece principalmente de parte de los modernos fariseos. Aquel ciego de nacimiento es solo el primero de esa larga lista de católicos perseguidos que nuestro Señor dijo serían expulsados. Perseguidos y expulsados por parte de la misma autoridad religiosa, como le sucedió a aquel hombre. Y como sucedió en el siglo IV con la herejía arriana, que negaba la divinidad de Cristo. El arrianismo había tomado la Iglesia, como lo ha hecho hoy el modernismo. La inmensa mayoría de los obispos se decían católicos, pero se habían hecho arrianos. San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia, fue el gran defensor de la verdad, lúcido y valiente luchador contra Arrio. En el año 356 les escribe a los católicos una carta de consuelo y esperanza. Una carta que, a pesar que es tan antigua en el tiempo, parece escrita hoy para los católicos que sufren la persecución de parte de la herejía modernista y del fariseísmo. Les dice San Atanasio: ellos tienen los templos, nosotros tenemos la fe. Leo solo algunos párrafos. Que Dios os consuele. He sabido que no solo os entristece mi exilio, sino sobre todo el hecho de que los otros, es decir, los arrianos, se han apoderado de los templos por la violencia, y entre tanto vosotros habéis sido expulsados de esos lugares. Ellos entonces poseen los templos, vosotros en cambio la tradición de la fe apostólica. Ellos, consolidados en esos lugares, están en realidad al margen de la verdadera fe. En cambio vosotros, que estáis excluidos de los templos, permanecéis dentro de esa fe. Vosotros sois los dichosos, que por la fe permanecéis dentro de la Iglesia, descansáis en los fundamentos de la fe y gozáis de la totalidad de la fe que permanece inconfusa.
por tradición apostólica ha llegado hasta vosotros, y muy frecuentemente un odio nefasto ha querido desplazarla, pero no ha podido. Al contrario, esos mismos contenidos de la fe que ellos han querido desplazar, los han destruido a ellos. Es esto en efecto lo que significa afirmar: tú eres el Hijo de Dios vivo. Por tanto, nadie prevalecerá jamás contra vuestra fe, mis queridos hermanos. Y si en algún momento Dios os devolviere los templos, será menester el mismo convencimiento, que la fe es más importante que los templos. ¿De qué les sirve tener los templos? Cuanto mayor es el empeño de estos por dominar la iglesia, tanto más están fuera de ella. Creen estar dentro de la verdad, aunque en realidad están excluidos de ella, prisioneros de otra cosa, mientras la iglesia, desolada, sufre la devastación de estos supuestos benefactores. La carta es impresionante, es más extensa, por supuesto. Uno puede pensar, pero acá no tenemos ese problema en la diócesis. Gracias a Dios no, pero la iglesia es universal, eso quiere decir católica. Y en otras partes del mundo, y no muy lejos de nuestra diócesis, en diócesis vecinas a las nuestras, en muchas partes esto está sucediendo. Católicos expulsados por ser buenos, sacerdotes perseguidos por ser buenos, institutos religiosos clausurados o cerrados por ser buenos, seminarios cerrados por ser buenos, como nos pasó a nosotros. Pero todavía no hemos llegado a padecer el que nos expulsen de las iglesias o de los templos. Todavía no, gracias a Dios. Pero repito, en otros lugares sí. Lo hemos dicho en otras ocasiones, lo repetimos ahora, esta vez con la autoridad de San Atanasio. No tenemos la misma fe, no creemos en el mismo Dios. Ellos parecen estar dentro de la iglesia, pero en realidad están fuera de ella. Ya próximos a celebrar el misterio central de nuestra fe, pidamos al Señor que su luz sea para nosotros lo que fue para aquel ciego de nacimiento, que así como iluminó los ojos de su cuerpo dándole la vista y los ojos de su alma infundiéndole la fe, así también ilumine nuestras almas con la luz de su verdad, con una fe esclarecida, sin vacilaciones, una fe tan firme que disipe cualquier sombra de mentira, de error, de engaño, de confusión. Es la gracia que le pedimos a la Virgen, a ella que encarnó en su seno y dio a luz al que es la luz del mundo. De manera que, aunque nos expulsen, aunque se nos cierren las puertas de los templos, seamos acogidos por la puerta con mayúsculas, Cristo Jesús, Dios verdadero, a quien sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.